Es hora de hablar ahora aquí en la mesa ancha, señores. Muy buenos días. Buenos días. Feliz inicio de semana, una semana que ya definitivamente podemos decir se siente la energía de diciembre. Bueno, muchas noticias nos llegan desde Dubái. Allí el presidente Gustavo Petro en las últimas horas firmó un tratado en donde se dice que el objetivo es no apoyar la proliferación de los combustibles fósiles. Suena muy bien, por supuesto esto está enmarcado en todos los temas de la transición energética del gobierno nacional. Antes de eso, el presidente Gustavo Petro confirmó que el gobierno nacional no había firmado ningún nuevo convenio o contrato para el tema de la exploración de petróleo. El tema es que este tratado solamente lo han firmado como 6 o 7 países insulares muy pequeños que definitivamente ni siquiera tienen recursos de petróleo. Juana. Pero este tratado fue firmado y lanzado por una gran mayoría de archipiélagos del Pacífico que están amenazados directamente por el cambio climático. Que están amenazados directamente por el cambio climático quiere decir que, por ejemplo, la temperatura en sus territorios ha aumentado progresivamente y de manera pues muy peligrosa en los últimos años, más el mar, las aguas, por ejemplo, este último verano en Europa y en el Mediterráneo alcanzaron unas temperaturas nunca antes vistas. Entonces es dentro de estas nuevas políticas que sobre todo lo que quieren lanzar y conjunto a la Agencia Internacional de Energía es que, y la advertencia grande es como, nos quedan 10 años para explotar al máximo carbón, gas, petróleo, y después esto tiene que empezar a decrecer. Tiene que empezar a decrecer para que pueda haber y se pueda alcanzar la baja de temperatura que se buscó en la COP de París de menos 1.5 grados. Hay cosas que yo no entiendo de este tema, porque por un lado parece que tuviéramos los máximos estándares en lucha contra el cambio climático, en protección del medio ambiente, pero paralelamente nos habían anunciado hace unos días que Ecopetrol va a invertir en PDVSA, que se van a hacer esfuerzos por explotar petróleo en Venezuela de manera conjunta, y es que PDVSA realmente es una organización que tiene los peores estándares medioambientales de la industria petrolera, ¿no? Contaminaron de una manera, en un crimen atroz, el lago de Maracaibo. Hay denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los crímenes ambientales de PDVSA, pero por montones. Basta meterse a internet y revisar la cantidad de atrocidades ambientales que ha cometido PDVSA. Entonces no entiendo, Maritza, no entiendo el doble estándar. ¿Cuál es la razón para que financiemos una organización que no cumple ningún estándar ambiental y al mismo tiempo suscribamos, digamos, un tratado absolutamente restrictivo, maximalista, como el que está firmando Petro con estos países de la zona del Pacífico? No hay ninguna coherencia entre ambas acciones. Julio, pero hay coherencia en una COP28 en Dubái. Los Emiratos Árabes son los grandes países exportadores de petróleo y son también los grandes países contaminadores en el mundo y productores. Como un ingrediente, el presidente de la COP28, que es un ministro de Dubái, es negacionista del cambio climático. Ayer le expresó a la representante de Naciones Unidas, Mary Robinson, que no había evidencia científica de que los combustibles fósiles y el petróleo contribuyeran al cambio climático. Entonces, esa sí es una verdadera contradicción. Que quien preside, sí, sea la COP28 para el cambio climático, sea un negacionista del cambio climático. Súbele los aviones privados por montones llegando a Dubái, que uno podría hacer esta conferencia por Zoom, ¿no? Como ellos le exigen además a los ciudadanos del común. No viajen, no consuman, pero parece que hay un doble estándar, ¿no? Para los líderes globales, los elegidos. Y los grandes contaminadores, digamos, y aportadores al cambio climático o a la crisis climática, como llaman ya, que son Estados Unidos y China, no fueron y enviaron una declaración muy simple. Oxfam denunció hace un par de semanas que el 1% que concentra la riqueza es el 1% que más emisiones emite de CO2 en el mundo. Pues miren, hubo punto de encuentro aquí en esta mesa ancha frente a este tema. Lo que sí hay que contarle a nuestros televidentes es que aunque el presidente Gustavo Petro firmó este tratado, hasta el momento es simplemente simbólico porque todos los tratados tienen que pasar por el Congreso de la República. Y revisados por la Corte Constitucional. Pasemos por otro tema que también nos llega desde allá, desde Dubái, y es que finalmente se dio esa reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Y uno dice, bueno, por fin hubo esta reunión. Pero miren, sí es cierto que el equipo de Carlos Fernando Galán ha estado esperando esa llamada para ese encuentro desde que a él lo eligieron. Y allá casi que se dio como por azar, como que cogieron cortico, como dicen por ahí, al presidente y él dijo, bueno, listo, venga, lo recibo. Porque el presidente todavía no le ha abierto las puertas a esos otros mandatarios que no están dentro de su línea ideológica cuando él es el presidente de la República.
La pregunta que me hago es ¿qué hacía un alcalde electo en Bogotá en Dubái? O sea, esa es la primera pregunta que no sé qué tiene que hacer porque eso es generalmente una reunión de jefes de Estado. Pero bueno, dicho esto... Pero sabe que allá también estaba la alcaldesa Claudia López. Por eso, y tampoco de hecho entiendo. desde allá llegan unas declaraciones que también han generado muchísimo debate porque ella dice, me la llevaba mejor con Duque, le apostó más estaba Duque a la economía y hasta social Duque estaba. que Tampoco, Gustavo Petro. tampoco entiendo qué todo el mundo, qué hacen. faltábamos nosotros. Sí, qué hacen allá, sí, eso es una reunión de jefes de Estado. Pero bueno. Yo me diría que es más bien una reunión de líderes mundiales, más allá de jefes de Estado. Porque hay muchas conferencias y no solamente las dictan los presidentes. Si uno mira la cuenta de Twitter de Carlos Fernando Galán, él dice, nos reunimos, fue una reunión respetuosa, tenemos que resolver rápidamente el problema de financiación del sistema del SITP en Bogotá, que es dramático, y cada uno expresó su punto de vista sobre el metro y esta va a ser una primera de muchas reuniones que van a tener. Entonces me parece que quizás el escenario no fue el más oportuno, pero bueno, ya me parece que se abrió una puerta de diálogo y ojalá sigan por esa vía, porque entre Bogotá y la nación tiene que haber diálogo institucional porque son muchos temas los que los tocan. Aquí va a haber un cambio de papeles bien interesante, ¿no? Ahora, la alcaldesa saliente, Claudia López, está liderando ese discurso de oposición a Gustavo Petro y ahora a Carlos Fernando Galán le va a tocar moderarse porque va a necesitar estas relaciones sí o sí que funcionen. Entonces una foto que yo creo que ya era hora. Ya se nos estaba haciendo tarde para esa foto. ¿Y para cuándo los demás? Yo creo que se quedaron, Maritza, con los crespos hechos los que pensaban que Carlos Fernando Galán iba a ser el líder opositor pues, del país, ¿no? Ese no creo que sea el caso ni por la personalidad de Galán, que digamos, al menos en apariencia parece ser una persona que busca consensos, conciliadora, y también por los intereses que mencionaba Juana, ¿no? Es que el alcalde de Bogotá necesita recursos del Estado central y no va a ser el caso, salvo que el presidente Gustavo Petro, que yo no lo descarto, quiera esa confrontación, no que esa persona, que es justo lo contrario. ¿Será que ¿no? ese rol lo va a asumir Federico Gutiérrez desde Medellín? ¿Cómo lo ve Pues usted? es difícil, todos tienen incentivos para más bien buscar consensos. Ese rol lo está asumiendo Claudia López. Ahora, no, se le Sí, ven yo las creo ganas. que ese papel, están los que no, Se le ven las ganas a Claudia López de que sea el 2 de enero para empezar a hacer la oposición, ¿no? Exactamente. yo creo que eso tiene que venir de afuera, no de los que están gobernando, sino el líder opositor, los líderes opositores tienen que estar fuera de, digamos, de los papeles ejecutivos del Estado. Claro, además porque se necesita un trabajo armónico del Estado, o sea, no ganaría nada, no Carlos Fernando Galán, sino los bogotanos, si es que Carlos Fernando Galán se la pasa peleando con el presidente. Eso sí, lo que yo sí creo es que hasta el momento, aunque Carlos Fernando Galán ha mostrado una personalidad, digamos, de mucho acuerdo, de concordia, también ha mantenido carácter frente a temas clave, ¿no? Pues regresamos con la mesa ancha y ya finalizando año también es hora de los balances. Hoy vamos a arrancar con el balance del Congreso de la República, al que le quedan 12 días porque va hasta el 16 de diciembre. En realidad son solamente 9 días hábiles porque no contamos el fin de semana, pero si uno realmente se va a la realidad del Congreso de la República, le quedan 6 días o menos porque están trabajando 3 días a la semana. Le metieron toda la ficha a la reforma a la salud, pero de ahí para adelante, ¿qué? ¿Qué más hizo el Congreso de la República? ¿Qué otros proyectos importantes se aprobaron? Nosotros acabamos la semana pasada en el termómetro político un balance solamente de Cámara de Representantes de que 80 proyectos que se presentaron entre importantes y no tan importantes y unos de dudosa reputación, como dicen por ahí, 80 proyectos ni siquiera se discutieron, se agendaron nada. ¿Quién quiere arrancar? Balance del Congreso. Pues a ver, Maritza, yo soy defensor de las instituciones, ¿sí? No me quedo en las anécdotas, en los gritos, en los ruidos. Yo creo que el Congreso de la República, en medio de un gran desorden, digamos, por la búsqueda de protagonismos de distintos congresistas, cumplió un papel que muchos hoy agradecen y es que le puso, no sé, frenos al gobierno. Sí, todo el mundo decía aquí no va a llegar un gobierno de izquierda y nos vamos a volver un régimen autoritario, el Ejecutivo va a hacer lo que quiere y quedó demostrado que no, que el Congreso le puso, digamos, un tate quieto al gobierno en la discusión no solo de la reforma a la salud, sino en otros temas. Y yo creo que eso en términos institucionales es bueno. Ahora bien, algo a revisar. Hay mucho desorden en el Congreso, las bancadas no están funcionando, los congresistas quieren hacer protagonismo, cualquiera quiere presentar un proyecto de ley y eso es lo que produce el trancón legislativo, más de 70 proyectos presentados por congresistas que tienen muy poca posibilidad de trámite. Yo creo que ahí amerita una reforma a la ley quinta para que los proyectos de ley se presenten por bancadas y no por congresistas que quieren hacerse los protagonistas en un momento determinado. Pues más que el número de leyes que se hayan procesado, me parece relevante analizar si el Congreso fue ese gran foro de discusión de los temas de fondo
del país y me parece que no. Allá lo que vemos cotidianamente no es una discusión de ideas, sino garroteras, peleas, discusiones, digamos no sobre temas de fondo, sino sobre la cosa política. Pero a ver, Julio, se habló de la salud, de pensiones, de los laborales, son no los temas de orden público. Entonces, ¿dónde más se habla? Pero Yo uno estoy podría de decir acuerdo, que el yo estoy de acuerdo. puso- Que a usted el no que le puso guste la cómo se agenda- hablaron. no, pero uno sí podría decir que el que puso la agenda del Congreso fue el gobierno nacional, porque ¿dónde están los proyectos de ley de origen parlamentario? A Hay ver. un balance No se hizo nada. también que creo que es importante hacer en este momento y es el balance de la supuesta renovación del Congreso de la República. No, esperábamos una renovación en la que hubiera también ciertos proyectos de ley con más enfoque de género, con más enfoque hacia la igualdad, hacia las diversidades étnicas, y resulta que seguimos teniendo pues unos debates muy centrados en ciertos Temas tradicionales. en temas tradicionales, ¿no? Entonces digamos que es un año en el que no ha habido gran renovación tampoco en los temas del Congreso, en las formas aún menos, ¿no? El Congreso de la República sigue siendo el mismo Congreso de la República que hemos visto Julio históricamente. César, usted no terminó su idea. Y me gustaría también resaltar, estando de acuerdo en que efectivamente funcionan las instituciones en Colombia, en eso estoy de acuerdo con Jorge, quizá las formas, la manera en la que se ejecutó el debate legislativo es a lo que, digamos, a lo que me refiero. Pero también me gustaría resaltar, importante es cuál fue el resultado para el gobierno en el Congreso. Yo creo que el balance termina siendo negativo para el gobierno, que a principio de año pensábamos muchos, me incluyo, que íbamos a terminar con las reformas esenciales, centrales que estaban en la agenda, la pensional, la laboral y la salud aprobadas a estas alturas. Y pues, O por lo menos con 2 debates cada una. sí, aquí Sí, porque digamos aprobar será imposible por los tiempos. salva la papeleta no. de una manera muy precaria que seguramente hoy o esta semana queda aprobada la reforma a la salud en la Cámara, pero falta todavía lo más difícil que es en el Senado. O sea que el gobierno termina un año difícil en el Congreso. Vamos a ver qué va a pasar. Como dicen el en entrante. estos tiempos de serenata, una cosa es con Se guitarra y nos otra es acabó con el tiempo. tiple. Una Jorge cosa es Iván. con Roy y otra cosa es sin Roy. De acuerdo.